buenos días, un gusto de verlo a cada uno de ustedes. Este día un poquito más soleado, un poco de viento, pero el sol todavía nos abriga un poquito. Es una alegría poder juntarnos una vez más y también ver cómo nos congregamos, cómo llegamos de diferentes lugares, y también es una alegría ver cómo los niños atrás están en clase. Nosotros somos una iglesia naciente, pero vemos que hemos sido bendecidos con muchos niños. Es una gran bendición. Lo que queremos transmitirles en esta oportunidad es que dentro de nuestra liturgia, lo que organizamos como iglesia, lo que nosotros pretendemos es que los niños estén presentes durante la gran cantidad de la reunión. O sea, que puedan ver cómo cantamos, cómo oramos, que ellos canten también con nosotros, que escuchen la palabra y después tengan un tiempo de enseñanza un poquito más personalizada. ¿Por qué? Porque esto, el ver que sus padres se reúnen, que ellos vienen a aprender la palabra, también es discipulado. De hecho, es vida de discipulado. Embarcar a los niños con la enseñanza del Evangelio. Entonces, es un ánimo para nosotros y una alegría poder ver este milagro de que niños puedan venir con alegría y con gozo a reunirse, a congregarse. De hecho, les cuento como infidencia que entre ellos se mandan mensajitos. Cuando uno falta, está enfermo, se mandan salud. O sea, eso es la vida de cuerpo que también manifestaba de los niños. Entonces, estamos felices de que haya esta bulla a veces. La vamos a tolerar con mucha alegría. Y de todas formas se portan bien los chiquillos. O sea, son niños, están en una plaza, deberían estar corriendo acá. Pero lo que hacemos es intencionado también de que los niños puedan cantar con sus padres, puedan cantar con los niños también acá, y después tengan un tiempo con los profesores, sus tíos que le hacen clases de enseñanza de la Biblia a su edad. Así que disfrutemos esta bendición que tenemos de juntarnos con los niños y juntarnos aquí al aire libre, en esta plaza, que el Señor nos permite juntarnos por su misericordia, por su gracia. Él nos concedió este lugar para poder reunirnos acá. Vamos a hablar acerca de Hechos capítulo 8, del 1 al 25, y el sermón está dividido en dos partes. Primera parte, el Evangelio avanza a pesar de la persecución. Primera parte. Y la segunda parte es porque el Evangelio es poder de Dios. Ustedes van a ver que hay dos secciones que parecen que estuvieran como desconectadas, pero están muy conectadas. Vamos a ver cómo, luego de que Esteban es apedreado, es el primer mártir de la era cristiana, vemos que había un personaje que estaba ahí, que era Saulo de Tarso, también conocido como Pablo que perseguía a la iglesia, que arrasaba con la iglesia, y él consentía con la muerte de Esteban. Y en aquel día, dice el autor, que en Lucas, hubo una gran persecución. El Evangelio siempre ha tenido rechazo, distancia, siempre ha sido amado y odiado, pero aquí Lucas lo describe como algo especial. Hubo una gran persecución, hubo una temporada, una ola de persecuciones. Esteban no fue el caso aislado. Si usted fuera cristiano hace tiempo diría, pucha, qué triste por Esteban, pero qué bueno que a mí no me tocó. Pero ¿saben qué? No fue así. Hubo una gran persecución y esto alcanzó y tocó a toda la iglesia profesante. Entonces usted diría, si está escondido por ahí, si está ahí sentado, diría, oye, qué bueno que a mí no me tocan estas cosas. El Evangelio lo abarca todo. Y uno dice, pero yo no quisiera sufrir, yo no quisiera pasar persecución. Pero ¿saben qué? El Señor nos dice que somos llamados a sufrir por la causa del Evangelio. Y esto no es masoquismo. Y esto no es sufrir de manera estoica. No, significa que tenemos un gozo por conocer al Señor. Porque de cada sufrimiento hay un gozo para conocer aún más profundamente a nuestro Señor. Piense en su vida. Probablemente ha pasado por sufrimiento. Ha habido dolor. El que diga que no ha sido así, uno diría, pucha, ¿en qué mundo estás viviendo? Porque en este mundo, dice Jesús mismo lo dijo, tendréis aflicción. Pero no teman porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces vemos que hubo una gran persecución que afectó a toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Era el centro neurálgico de la misión de Dios. Y todos fueron esparcidos. ¿Dice ahí algunos?
exageró Lucas? Dice que todos fueron esparcidos, uno a uno fueron saliendo de Jerusalén hacia las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos se quedaron ahí a pesar de la cruel persecución. Ellos dijeron, no, nosotros no vamos a salir de acá, vamos a perseverar y vamos a seguir predicando el Evangelio en este lugar y en estas condiciones. El resto salió arrancando. El resto no salió arrancando. Salieron esparcidos. O sea, salieron, fueron. ¿Hacia dónde? Hacia Judea y Samaria. Y aquí quiero hacer un paréntesis que en realidad es como un contrapunto de Hechos 1. Uno podría decir, aquí hay algo que está pasando que está mal, porque está siendo perseguida la iglesia, Esteban murió, todos fueron dispersados. Algo mal está pasando. Pero ¿saben qué? Para Lucas y para la iglesia y para los apóstoles, esto era un plan de Dios. Sí, un plan de Dios. Usted dirá, pero ¿cómo la persecución va a ser un plan de Dios? De hecho, en Hechos 1 versículo 6, 7 y 8, cuando le preguntan a Jesús resucitado, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y aquí viene el tremendo pero que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso sucede después, ¿cierto? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, lo que estaba pasando ahí, que fueron dispersados desde Jerusalén hacia Judea y hacia Samaria, es parte del plan de Dios. A Dios no se le escapó. Siempre el enemigo piensa que está haciendo de lujo su obra. Los voy a perseguir, voy a hacer sufrir, y eso pareciera que fuera una destrucción, que estamos siendo atribulados en todo, dice Pablo, pero no estamos ni angustiados. Perseguidos, pero en realidad no estamos desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Porque esa es la actitud del Evangelio. Entonces, cuando Dios permite sufrimiento en la vida de los creyentes, es precisamente para conocerlo más a Él y precisamente para darlo a conocer en otras circunstancias. Entonces vemos que Saulo, el perseguidor de la iglesia, que luego se convirtió en el apóstol de los gentiles, Saulo persigue a la iglesia, arrasa con la iglesia, tenía la autorización de las autoridades. ¿Y qué pasa ahí? La iglesia es dispersada. Y eso suele pasar. Suele pasar. Actualmente hay cristianos, hermanos nuestros, que están siendo dispersados. ¿Dónde? En muchos lugares. Pero hay uno en especial en este momento, que después vamos a orar por ellos, nuestros hermanos de Afganistán. Están siendo dispersados. Algunos se van a quedar ahí. Algunos han muerto ahí. Algunos van a morir ahí. Pero algunos van a salir. ¿Y saben qué? Dios les va a permitir salir para anunciar el Evangelio en otros lugares. Así fue en la iglesia de Hechos. Y esto no fue algo azaroso. Esto no fue una coincidencia. Fue el plan de Dios que llevó a sus hijos a otros lugares, a Judea y Samaria, para cumplir lo que él mismo había dicho. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Los que quedaron ahí en Jerusalén enterraron a Esteban y lloraron. Sí, fue impactante. Era un hombre querido, un hombre amado por la iglesia, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, servicial. Servía a las viudas, servía a los pobres, predicaba el Evangelio con tremenda convicción del Señor.
y lloraron, hicieron gran llanto. Y aquí viene nuestra gran disyuntiva frente a la muerte. Porque cuando se va alguien querido, uno llora, sufre. ¿Algunos de ustedes han podido sufrir esto? Algunos con personas mucho más cercanas, más lejanas, tíos, primos, sobrinos, hermanos, la muerte. Uno sufre, pero el Señor pone consuelo y pone paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando nos enfrentamos a la muerte, nos enfrentamos al dolor, nos enfrentamos al despegue. Es desgarrador, pero el Señor pone paz, pone gracia. No dice, ¿sabes qué? Aquí no ha pasado nada. Como ese ejemplo de un padre, cuando el niño se cae, lo levanta lo más rápido posible. Aquí no pasó nada. Riamos. El Señor dice, no. Le dolió. Lo voy a parar. Lo voy a limpiar. Lo voy a cobijar. Y va a conocer mi consuelo. Ese es un paréntesis de cómo enfrentamos la muerte en la iglesia. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y uno diría, hasta aquí nomás llegó la iglesia, hasta aquí nomás llegaron los creyentes. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Y a dónde llegaron? A Judea, a Samaria. Después vamos a ver que llegaron hasta lo último de la tierra. Llegaron a Antioquía incluso. ¿Y ahora a dónde estamos? En Concón. En una plaza. En Blanca Estela. En la plaza de las misas. Predicando el evangelio. Es obra del Señor. Es obra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, contando, vocereando, anunciando con alegría, con gozo, con convicción el evangelio. Entonces, si fueron dispersados, ¿para qué fue? Para conocer más profundamente al Señor y para contar el evangelio a otras personas. Apliquemos inmediatamente el lugar donde Dios te puso, el lugar donde tú estás, tu vecindario, tus vecinos, la gente con la cual trabajas, con quienes te relacionas, tu familia, son las personas que debieran y pudieran escuchar el mensaje del evangelio. ¿A través de quién? A través de ti. Envíame a mí. Debiera ser nuestra oración. Envíame a mí. Yo quisiera predicar el evangelio, enunciarlo a otras personas. A veces esperamos que otros le hablen. Señor, envíalo a él. Y ese envíame a mí. Dios te envía a ti. Tú estás precisamente en el lugar que Dios quiso para anunciar el evangelio a toda criatura. ¿Qué significa eso? Contarles que hay una muy buena noticia, que es la mejor noticia, que no es una más entre muchas, es superlativamente buena. No hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay otra fe, no hay otra vida, no hay una palabra de vida sino a través de Cristo. Y debes contarlo. Y tú dirás, pues que en realidad sé muy poquito del evangelio. Lo que sé es que Cristo me salvó, que Él llenó mi vida, que Él cambió mi vida, oro a Él, leo su palabra. Es todo lo que sé. Es suficiente. Porque la palabra predicada nos vuelve vacía. Porque además está el poder de Dios manifestado a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Solo queda entonces disponernos. Y usted dirá, pero es que no estoy en la mejor situación, que en realidad estoy con diversos problemas. ¿Cómo quieres que me enfoque en predicar el evangelio?
Fíjense esta iglesia, saliendo del lugar. Ejemplo, ¿ustedes se han cambiado de casa alguna vez? Algunos se ríen porque son expertos en cambiarse de casa. Cada año un cambio de casa, ¿no? Como que cuando llevan 2 años dicen, oye, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Se han cambiado de casa? Algunos tienen más experiencia, pero así de todo, no es la experiencia más... Bueno, a algunos les gusta, ¿no? Pero no es como que estés tranquilito. Es el mejor momento para predicar el evangelio. Ellos se iban cambiando de casa, iban con lo justo, estaban siendo dispersados, quizás con un zurroncito como el Chavo del Ocho, quizás con un bolsito, y simple sería. ¿Y ustedes creen que el cambio de casa siempre es como tranquilito? ¿Había una mudanza? ¿Había una empresa de mudanza para ayudarte a cambiarte de Jerusalén a Judea o a Samaria? ¿No? ¿Ustedes creen que no habían niños? Habían niños. A un niño le gusta llegar a un lugar. Les gusta llegar a un lugar. ¿Pero qué pasa en el camino? ¿Qué es lo que dicen? ¿Vamos llegando? ¿Falta mucho? ¿Tengo hambre? Y muchas cosas. ¿Y ustedes creen que uno no tiene hambre también? Lo mismo. ¿Y qué pasó con la iglesia? Mientras iban siendo dispersados, ni siquiera se acomodaban en algún lugar, iban predicando el mensaje del evangelio. ¡Wow! Tú dices, esta cosa es de otro mundo. ¿Por qué? Porque uno no haría eso. Uno diría, ¿sabes qué? Después que me cambie, cuando me establezca, en un mes más, cuando tenga todo ordenado, cuando tenga todo en cajita, ordenadito, por colores, cuando ponga las lámparas, las cortinas, ahí voy a disponerme a predicar el evangelio. No es lo que hizo la iglesia. Mientras vivía, predicaban el evangelio. En cualquier circunstancia, en cualquier lugar, porque es el mensaje de Dios para salvación a toda criatura. ¿Qué nos habla a nosotros eso? Que a veces necesitamos una dosis de realidad espiritual. Que nos digan, ¿sabes qué? Algo está mal acá. Estás muy centrado en ti mismo. Muy centrado en tus afanes, tus problemas. Sí, el Señor los conoce y te cuida, te sustenta. Él está contigo, no te ha dejado, no te ha desamparado. Él está ahí. Levanta la mirada y predica el evangelio. Y predica el evangelio. Y quizá usted dirá, claro, como el chiste, es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Y digo, ¿sabes qué? La palabra lo dice. Para nosotros es difícil, casi imposible incluso. Pero está el poder de Dios para transformarnos. Para cambiar ese dolor en esperanza. Para cambiar esa desesperanza en una convicción de la vida eterna. Ese sentimiento de que estoy desconsolado o que no tengo nadie que me cobije, el Señor te da cobijo. Y podemos centrarnos en Él, en su palabra y en su misión. Entonces vemos que la iglesia avanza. A pesar de las dificultades, cuando eran esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y aquí enfoca la cámara en un personaje, que es Felipe. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Y saben qué? Aquí se empieza a cumplir Jerusalén, Judea, Samaria. Es como la segunda ola de la predicación del evangelio. Se extendió en territorio. Hay un cambio, hay un giro. Usted lee en Samaria y dice, ah, qué bueno, fue predicada a Samaria. Pero usted sabe lo que pasaba entre los judíos y los samaritanos. No se podían ver, no se podían cruzar. El judío, para llegar a otra parte, si quería viajar por Samaria, no pasaba por ahí, porque eran considerados inmundos.
una mixtura de los pueblos del pueblo del norte de Israel con los pueblos paganos. Había una idea de Dios. Creían en el Pentateuco, los 5 libros de la ley, pero tenía una mezcla en idolatría. Entonces, ¿ustedes creen que un judío iba a pasar a conversar con un samaritano? No. ¿Y qué pasó acá? ¿Un judío? Bueno, Felipe era de origen también gentil, pero va a predicarle. ¿A quién? A un samaritano. A los samaritanos. ¿Y qué pasó en esa ciudad? En esa región. ¿Ustedes pensaban que el evangelio no iba a avanzar? Dice, y la gente unánime, o sea, se amontonaron, unánimes, de un corazón, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Un avivamiento. Era predicado el evangelio, la gente oía, se juntaba, se reunía a atender el mensaje del evangelio, escuchaba atentamente y se maravillaban con el mensaje de Dios y también con las señales que Dios hacía por misericordia. O sea, ya no es el punto neurálgico solamente Jerusalén. Ahora hay otro nuevo foco, que es Samaria. Es increíble lo que está pasando, porque a través de la persecución el Señor tiene un plan de extender su reino. ¿Y qué pasó? Muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El poder de Dios manifestado en la vida de estas personas. Así que la respuesta de la ciudad: había gran gozo en la ciudad. Había alegría, había expectación. Algo estaba pasando, algo bueno estaba pasando. No es como nuestros tiempos muchas veces. Si te subes a un taxi o a un Uber y te pones a hablar de la vida, van a empezar a hablar seguramente del tiempo, que frío, que calor, que llovió poco, o que está raro el clima, y después, pucha, los políticos, qué terrible lo que está pasando. Y todo terrible, ¿cierto? No, y el coronavirus, y la nueva cepa, y la mutación, y todo es terrible. ¿Pero saben qué? A través del evangelio había gran gozo en la ciudad. A veces nosotros mismos nos contaminamos incluso, y nos ponemos quejumbrosos, alaracos. Hay un personaje antiguo, el que cachó nomás, el que entendió, alaracos. Y todos pesimistas. Pero ¿saben qué? Usted no debe hablar así. Usted no debe hablar así. Y esto no es pensar positivo, no es optimismo barato, es saber que Dios está con nosotros y que hay un mensaje que podemos predicarle a otras personas, el mensaje de salvación. Y le estaban atentos a Esteban. Pero había un señor ahí, Simón el mago, que hacía, ¿cierto? Era un milagrero, obviamente por la obra de las tinieblas, y la gente le creía, la gente lo seguía y pensaba que era el poder de Dios manifestado a través de la vida de él. ¿Saben qué? Cuando una ciudad está en tinieblas, muy probablemente es porque sigue la enseñanza de gente en tinieblas. Pero cuando el Señor lo pone a usted en un lugar, es para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para predicar el poder del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, al gentil y a cada uno de nosotros. Cuando creyeron en Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó uno que era Simón el mago, y se bautizó, hizo profesión de fe y estaba con Felipe siempre, y veía las señales y estaba atónito. Decía, esto es verdad, el poder de Dios. ¿Y qué pidió él? Pidió que le dieran
el poder para orar por otros, que venía el Espíritu Santo y quería pasar dinero para eso, quería comprar el poder de Dios. Entonces vemos ahí claramente que su corazón no estaba regenerado, no había sido cambiado por el poder de la palabra. Había dicho que creía en el Señor, había hecho las veces de cristiano, de creyente, se bautizó, estuvo con los discípulos, pero ¿saben qué? No era creyente. Tanto así que Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios es gracia del Señor, es por su misericordia. No depende de nuestras fuerzas, de nuestro dinero, nuestras estrategias, nuestras capacidades humanas. Depende solamente de la gracia del Señor. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y aquí vemos que Lucas relata lo que Pedro le dice y da a conocer el corazón de este hombre. Respondiendo entonces Simón dijo: rueguen vosotros por mí al Señor. Él no ruega por sí mismo, sino ruega que otros pidan por él, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, estaba preocupado de las consecuencias, pero no de su relación con el Señor. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, Pedro y Juan, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces vemos que el Evangelio avanza a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nosotros. ¿Pero saben qué? El Señor quiere usarte y usarnos para expandir el Evangelio a otras ciudades, a otras latitudes, a nuestra ciudad donde Dios te puso. Y vemos que esto es posible. Hay un avivamiento en Samaria, avivamiento en Jerusalén. La gente predica el Evangelio a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como dije antes, primeramente al judío, es el orden, pero también a cada uno de los pueblos gentiles, de las naciones. ¿Dónde predicaron el Evangelio? En todo lugar. ¿En qué circunstancias? En todas circunstancias. ¿Avanzó el Evangelio? Sí. ¿Por qué? ¿Por obra de ellos? No. Por el poder de Dios y por el plan de Dios. ¿Dónde avanzó el Evangelio entonces? En cada región, pero principalmente en cada corazón. A veces pensamos y pedimos que Dios alcance regiones, naciones, países, vecindarios. Pero el Señor primero quiere alcanzar tu corazón, para que a través de eso podamos predicar su precioso mensaje del Señor. Pero muchas veces estamos distraídos, estamos desconcentrados y nos falta una fuerte dosis de mirar la gloria de Dios, de mirar al cielo, como decía Esteban, mirar a los cielos, ver a Dios, el Padre Santo, justo, y ver a Cristo, el Salvador, y ser lleno del Espíritu Santo para predicar el Evangelio a toda criatura. Que el Señor nos transforme, nos guarde y transforme nuestras circunstancias, incluso nuestro corazón en medio de las circunstancias. Y aquí vamos a la parte práctica, la aplicación. ¿Cómo estás hoy? ¿En qué estás pensando? ¿En qué está rumiando tu mente? ¿En qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Cómo te sientes? El Señor te dice que está ahí contigo. Él no te ha dejado, no te ha abandonado. Él sigue igual, siempre fiel a sus promesas, a su pacto, misericordioso, lleno de gracia y amor. Te dice: ven.
disfruta de mi comunión, para que puedas contarle a otro de la gracia del Señor. Pero primero, debemos disfrutarla nosotros. Y esa es obra del Espíritu Santo, cuando obedecemos a su palabra y nos rendimos en arrepentimiento y fe. Que el Señor nos guarde entonces. Vamos a orar ahora por 3 cosas. 1, para que podamos tener esa convicción del Señor, que Él está ahí en medio nuestro. 2, vamos a orar para hacer de bendición a nuestro entorno, a quienes nos rodean, y disponernos y levantarnos a pesar de las circunstancias que tenemos a predicar el Evangelio. ¿Desde cuándo? Desde mañana lunes, no, desde hoy mismo. Aquí se van con pega. Nos vamos con trabajo inmediatamente de anunciar el Evangelio. Y 3, voy a pedir que oremos por nuestros hermanos perseguidos. Y sería bueno también que empezáramos a investigar, a conocer esta realidad de nuestros hermanos, especialmente Afganistán, pero hay otros países que están siendo arrasados con persecución. ¿Y qué vamos a orar? Para que el Señor los guarde, los renueve en sus fuerzas y que puedan seguir predicando el Evangelio en cada lugar que ellos puedan estar. ¿Les parece que nos pongamos de pie? Si gusta se pone de pie, si no se queda sentadito nomás. No es una obligación, ¿ya? Y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estamos aquí delante de tu presencia, porque tú nos llamas una vez más para decirnos, para afirmarnos que tú estás en medio nuestro, que tú estás con nosotros, que tu mano está sobre nuestros hombros, que tú nos sostienes con gracia, con verdad, con misericordia. Muchas gracias, Señor, porque tú no nos has dejado, no nos has abandonado, no nos has desamparado en ninguna de nuestras circunstancias. Tú estás ahí. Y queremos pedirte que podamos tener esa convicción en nuestros corazones, que eso disipe toda tiniebla, que eso disipe nuestros corazones, que haya luz del Evangelio en nuestras vidas, para reconocer esta verdad, esta realidad, que tú estás en medio nuestro. Y también te pedimos, Señor, para que podamos anunciar tu mensaje con lo que sabemos del Evangelio, con tu palabra, predicar el Evangelio donde tú nos pones, Señor, a nuestros vecinos, Señor, a nuestros amigos, conocidos, los apoderados del colegio, Señor, familiares, Señor. Te pedimos que si tú pones en este momento a alguien a quien predicarle, podamos orar por ellos y dedicarnos a anunciar tu mensaje a pesar de las circunstancias de la vida cotidiana. Y en tercer lugar, te pedimos junto como congregación acá en Concón, que tú bendigas a nuestros hermanos en los países perseguidos, Señor, donde hay cruel persecución. Nuestros hermanos de Afganistán que están sufriendo incluso por la causa del Evangelio. Sosténlo con tu gracia, que tu Espíritu Santo los llene de tu consuelo, de tu esperanza, que seas tú llevando palabra de vida eterna y que tú los levantes como un pueblo que predica el Evangelio también a otras naciones y otros lugares, que muchos puedan conocer tu Evangelio a través de sus vidas. Aquí estamos, Señor, para amarte, para bendecirte, para glorificarte y para cantarte. En el nombre de Jesús. Amén.